Continuamos con el área de matemática, tercer año de secundaria. Docente Héctor Luis Pérez Jerónimo. Tema: sistema de ecuaciones lineales. Pregunta número 1. Relacionar correctamente. Entonces vamos a relacionar estas dos tablas. La primera fila me dice la suma de los cuadrados de dos números. La suma de los cuadrados de dos números. Entonces acá sería la letra D. En la segunda fila, un número disminuido en 9. Un número disminuido en 9. Entonces el número sería X disminuido en 9. Entonces sería la letra A. El exceso de un número sobre 8 es 5. Entonces, el exceso de un número sobre 8 es 5. Entonces sería X menos 8 igual a 5. Sería la letra B. Y por último, la cuarta fila me dicen el producto de dos números. El producto de dos números, ahí está, sería la letra C. Está resuelto la pregunta número 1. Vamos con la pregunta número 2. Señalar verdadero o falso. Vamos acá. Entonces me dicen señalar si es verdadero o es falso. Letra A. El exceso de un número sobre 4 se escribe como, entonces sería verdadero. La letra B, un número disminuido en sus dos terceras partes se escribe como un número disminuido en sus dos terceras partes, entonces sería también verdadero. La quinta parte de la diferencia de dos números se escribe como la quinta parte de la diferencia de dos números, también sería verdadero. La letra D me dice la división o cociente entre dos números se escribe como la división o el cociente entre dos números se escribe como, entonces sería también verdadera. Entonces ya tenemos la pregunta número 2. Pregunta número 3. Me piden completar correctamente. Entonces vamos a la letra A. El triple de un número aumentado en el cuádruple de otro número. Entonces me dice el triple de un número aumentado en el cuádruple de otro número más 4y. Ahí está. El exceso de un número sobre 3 es 5. El número vendría a ser X. Entonces, el exceso de un número sobre 3 es 5. Ahí está. Sería X menos 3 es igual a 5. En la letra C me dicen el triple de la suma de dos números y 11. El triple de la suma de un número y 11. Entonces me dicen acá, ¿no? El triple de la suma de un número y 11. Entonces sería 3 multiplicado por X más 11. Ahora vamos a la letra D. Un número excede a 5 tanto como 13 excede a dicho número. Entonces me están hablando, un número excede a 5 tanto como 13 excede a dicho número. Entonces sería, un número excede a 5 tanto como 13 excede a dicho número. Ahí está. Ahí está también ya resuelto la pregunta número 3.
Ahora vamos a responder, vamos a trabajar con la pregunta número 4. En la pregunta 4 me dicen dividir el número 17 en dos partes, tal que el triple del mayor más el doble del menor es 46. ¿Cuál es el mayor? Nos están preguntando cuál es el número mayor. Dividir el número 17 en dos partes. Entonces vamos a trabajar acá. Entonces voy a tener, si X es mayor que Y, entonces voy a tener que X más Y es igual a 17. Sería la primera ecuación, porque me está diciendo dividir el número 17 en dos partes. El número 17 se está dividiendo en dos partes, en X más Y. Eso va a ser igual a 17 con la condición que X es mayor que Y. Entonces continuamos, coma, tal que el triple del mayor más el doble del menor. Entonces nos están diciendo el triple del mayor, ¿quién es el mayor? X, más el doble del menor, más el doble del menor, ¿quién es el menor? Y. Es 46. Ahí están las dos ecuaciones. Entonces vamos a trabajar acá. Lo que vamos a hacer es multiplicando por menos 2 en la ecuación 1. Vamos a multiplicar por menos 2 en la ecuación número 1. ¿Por qué? Para poder cancelar la variable y. Porque nos están preguntando cuál es el mayor. Nos están preguntando cuál es el mayor número. Entonces, el mayor número vendría a ser ¿quién? X. Entonces, en la ecuación 1 se está multiplicando por menos 2. Entonces, sería menos 2 por X, sería menos 2X. Menos 2 por Y sería menos 2Y. Eso va a ser igual ¿a quién? A menos 2 multiplicado por 17 vendría a ser menos 34. Y ahora voy a escribir acá la ecuación número 2. Lo que voy a hacer es sumar 3X menos 2X, me va a quedar un X. 2Y menos 2Y sería 0, entonces me queda X es igual ¿a quién? 46 menos 34. Eso vendría a ser 12. Ahí está. Eso sería la respuesta de la pregunta número 4. Entonces la respuesta sería la letra B. Pregunta número 5. En la pregunta 5 me dicen, la suma de dos números es 190 y la octava parte de su diferencia es 2. Allí halle el menor de los números. Entonces, acá nos están pidiendo hallar cuáles son los números, ¿ya? La suma de dos números es 190, entonces vamos a tener la suma de dos números, el número X más el número Y va a ser igual a ¿cuánto? 190. Voy a tener la primera ecuación y la octava parte de su diferencia es 2. La octava parte de la diferencia de los números X menos Y va a ser igual a 2, solo que me dicen. Entonces, el 8 va a multiplicar ¿a quién? A 2. 8 multiplicado por 2 sería 16. Y el 1 multiplicado por este paréntesis me va a quedar todo lo que está dentro del paréntesis. Ahí tengo la ecuación número 2. Ahora lo que vamos a hacer es sumar la ecuación 1 y la ecuación número 2. Al sumar miembro a miembro nos vamos a dar cuenta que la variable y se cancela, entonces voy a tener un x más un x sería 2x es igual ¿a quién? Acá sumamos 190 más 16. ¿Cuánto sería? 206. Entonces sacamos mitad, x es igual a 103. Entonces si x vale 103, reemplazamos en 1. X vale 103, entonces el valor de y debe ser 87
para que la suma me dé 190. Ahí está. X vale 103 y el valor de Y sería 87 para que la suma de esos dos números sea 190. La respuesta sería la letra A. Ahora vamos con la pregunta número 6. En la pregunta número 6 nos están diciendo la diferencia entre dos números es 16. La diferencia entre dos números es 16. Acá tenemos la primera ecuación. 3 veces el mayor de ellos es 9 veces el más pequeño. Entonces lo que nos está diciendo, ¿no? 3 veces el mayor. El mayor vendría a ser X. Entonces sería 3 veces el valor de X es 9 veces el más pequeño. Es decir, 9 ¿por quién? Por Y. Nos vamos a dar cuenta que X es mayor que Y. El más grande es X y el más pequeño es Y. Entonces sería el triple de X es igual a 9Y. Y acá lo que vamos a hacer es simplificar tercia entre 3. Vamos a dividir todo entre 3. Entonces me queda un X acá. 9 dividido entre 3 me queda 3Y. Acá está la ecuación número 2. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazando la ecuación 2 en 1. Lo que vamos a tener sería, reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces sería lo que yo voy a tener sería el valor de X equivale a 3Y. Esto de acá equivale a 3Y. Menos Y igual a 16. Entonces ahí vamos a tener, restando acá vamos a tener 3Y menos un Y sería 2Y igual a 16. Y entonces vamos a tener el valor de Y que vale 8. Si Y vale 8 podemos hallar el valor de X. Entonces el valor de X sería 8 por 3. ¿Cuánto sería? 24. Entonces, ahí está el problema número 6. La respuesta vendría a ser la letra B, 24 y 8. Eso vendría a ser la respuesta.